Hola, espero que estés muy bien. Este es el Smart TV 4K Hyundai Hi-LED 5524G4KM, el cual por lo menos aquí en Colombia se comercializa a través de la página de Alcosto. Antes de empezar, quiero decirte que el modelo que puedes observar aquí en esta página de Alcosto con esta misma referencia, en las imágenes es muy diferente, por ejemplo, al modelo que a mí me llegó. Como puedes notar, bueno, aquí en este modelo, en estas fotos, pues las bases sí son muy similares a como pues me llegaron a mí, que son apuntando hacia afuera en las esquinas, pero si observas en la página del Alcosto, las bases son más rectas y además el diseño del control remoto es muy diferente. Aquí en Alcosto puedes ver que es mucho más grande, mientras que el que llegó en mi unidad es pues mucho más pequeño, lo cual me parece genial, está mucho mejor y pues coincide con el que se anuncia en la caja. Es la misma referencia, Hi-LED 5524G4KM, y acá en Alcosto ves que es la misma referencia, Hi-LED 5524G4KM. Ahora bien, en la página de Alcosto se dice o se hace entender que este modelo es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, pero realmente no lo es, o por lo menos esta unidad o este modelo que me llegó, que ya no sé si es realmente el mismo que están ofreciendo a través de la página, pues no es compatible con Dolby Vision. Ya lo puedo corroborar, aunque desde mi punto de vista eso realmente, como ya he mencionado en anteriores videos, no es un aspecto muy relevante. Actualmente considero que HDR10 tiene casi nada que envidiarle a la tecnología Dolby Vision. Entonces, bueno, dejando de lado ese aspecto que puede ser algo que uno podría dejar pasar, debo decir que mientras lo estuve destapando y revisando, me alegró mucho que el sistema operativo es más fluido en comparación, por ejemplo, al Hyundai QLED con Android TV que analicé hace algunos meses atrás. Llevo probándolo ya varios minutos, abriendo aplicaciones como HBO Max, Disney Plus, YouTube, Prime Video, Netflix, entre otras, y no he experimentado reseteos esporádicos, tampoco he experimentado ralentizaciones que sean molestas. De hecho, me alegró mucho que vaya muy fluido. Me alegró mucho también el control, tiene un diseño muy ergonómico, me gustó realmente bastante, es muy cómodo al agarre, me parece que tiene una muy buena ubicación de las teclas, el asistente de voz de Google funciona perfectamente bien, también me sorprendió ese aspecto, es muy rápido, se puede realizar la función de compartir pantalla por medio de la aplicación Google Home y suele funcionar muy bien. Obviamente la tienda de aplicaciones es la Play Store de Google, de ser necesario se le pueden instalar archivos APK. Hasta ahí todo iba bien. Después pasé al aspecto de la calidad gráfica, de la configuración en sí. Y pues bien, me di cuenta que tiene panel ADS, yo esperaba que fuera panel VA. El rendimiento en escenas oscuras no es bueno y es porque tiene panel ADS, especialmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. El rendimiento simplemente es terrible, lo cual sucede en prácticamente todos los televisores de gama baja y algunos de gama media que tienen panel ADS. Este es un televisor de gama baja o de gama de entrada. Pero bueno, ese aspecto pues ya sabía que al tener panel ADS iba a suceder que el rendimiento en escenas oscuras no iba a ser bueno. En cuanto a colores, pues bien, no es el televisor que mejor venga calibrado de fábrica y pues me gusta que tenga una buena variedad de modos de imagen, eso me parece que está bien. En cuanto a colores, me parece que no hace un mal trabajo, es más que aceptable, salvo en algunas escenas a veces se puede notar un poco de exceso de saturación en cuanto a los colores verdes con algunos modos de imagen, pero realmente no es algo terrible y es algo también que uno podría dejar pasar.
El escalado de imagen no está mal, de hecho me parece que es más que aceptable. Para estos resultados utilizo el modo de imagen película con contenido en rango dinámico estándar. Las partes pixeladas que se perciben cuando el contenido tiene muy baja resolución son muy pocas y de hecho en algunas ocasiones casi nulas. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El manejo de los reflejos también es decente, no es el mejor, y es que a pesar de que tiene panel ADS, la cantidad de brillo que tiene no es muy buena. Pero aunque la cantidad de brillo que tenga este modelo no es la más alta, me parece que la experiencia de alto rango dinámico con HDR10 no es mala. De hecho, el nivel de detalles es bueno y pues la saturación de color o el realce de los colores está realmente bien, y como ya dije, el hecho de que no sea compatible con Dolby Vision realmente no es que sea un lío o un problema muy grande. Y en cuanto a los ángulos de visión, no está mal. El hecho de que tenga panel ADS le ayuda a ese aspecto. Debes tener presente que este modelo es un televisor LCD, al igual que todos los televisores que no son OLED. Y su tecnología de retroiluminación aún no estoy seguro si es LED Edge o LED directa, pero pareciera que es LED directa por el rendimiento en escenas oscuras que puedo percibir. En cuanto al manejo del movimiento, ahí sí debo decir que no hace un muy buen trabajo, no cuenta con tecnologías que ayuden a decrecer el efecto conocido como judder o efecto de vibración, por lo cual si de pronto ese aspecto te molesta, entonces este modelo no será recomendado. Pero por lo menos en cuanto al apartado gaming, el rendimiento realmente me parece que es más que aceptable. Cuenta con modo juego, y al cual al activarlo y por supuesto al conectar una consola de videojuegos, y además por supuesto al irte a la configuración y cambiar acá en canales y fuentes de entrada, en entradas, el formato HDMI a formato mejorado, con esto vas a poder jugar en 4K a 60 Hz con alto rango dinámico. En este caso pues sería HDR10. Y desde mi punto de vista realmente el rendimiento no es malo, me parece que es más que aceptable. Tiene buenos tiempos de input lag, aunque no tengo un dispositivo que me permita conocerlos de forma exacta, pero por lo menos en la práctica me parece que se siente bien. Me parece que puede ser suficiente para casi cualquier gamer que no sea pues muy exigente, o bueno, de hecho algunos que sean exigentes me parece que podrían quedar satisfechos con el input lag de este modelo. El manejo del movimiento siento que con el modo juego activado mejora, aunque sea un poco, no es perfecto, pero pues por lo menos esa mejoría se percibe. Debo decir que el efecto ghosting con este tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad se puede notar un poco, pero no me parece nada alarmante, aunque obviamente sí se va a notar mucho efecto clouding o efecto de nubosidad debido al hecho de que tiene panel ADS. El rendimiento en general en cuanto al apartado gaming no está mal, me parece que es llevadero y más que decente, teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada. El problema de este modelo es el sistema de sonido. No estoy seguro cuál es la potencia, pero cuando leí el manual, que es el cual te muestro en este momento, da a entender que este televisor tan solo tiene una potencia de 10 watts. Que tiene dos altavoces, uno de 5 watts cada uno. Y al principio pensé que se trataba de un error, dije no es posible, por lo menos que tuviera 16 watts o 18. Pero realmente el rendimiento cuando probé el sistema de sonido de este modelo, pues sí como que da a entender que es muy baja la potencia. El resultado en cuanto a nitidez, cuando la cantidad de volumen no es muy alta, es aceptable, pero cuando decides incrementar la cantidad de volumen a más de 60, 70 o peor aún cuando llegas a 100, el rendimiento no es muy bueno. No es bueno, de hecho, realmente hay que ser sinceros, no es bueno. El sonido a veces suena como apagado. Cuando escuchas una película a veces sientes como que hay bajones y subidones de sonido, a pesar de que cuenta con Dolby Atmos, que es lo recomendado activar esta tecnología para que el rendimiento sea más decente. Aún así, en muchas escenas es algo molesto ese
ese bajón de frecuencias, esos altibajos de frecuencias. La experiencia no es envolvente, aunque tenga esa opción de sonido envolvente, ni siquiera con Dolby Atmos lo es. Pero como te digo, con una cantidad de volumen baja y en una habitación pequeña podría ser suficiente, pero para una persona que sea exigente, sí o sí les recomiendo una barra de sonido. Este modelo no lo voy a conservar, considero que no es una buena inversión. Este es el único video que voy a hacer de él. Lo recomiendo, digamos que por el precio que tiene hay mejores opciones, por ejemplo por parte de Hisense o de TCL, más equilibradas. O si te gusta Hyundai, pues no es un modelo malo, simplemente recuerda que en escenas oscuras es terrible y el sonido deja muchísimo que desear, pero por lo menos la calidad gráfica es más que aceptable. Pero bueno, lo devuelvo porque no concuerda con lo que se ofrece en la página o lo que se publicita en la página. A pesar de que sí me gustó mucho la fluidez del sistema operativo, teniendo en cuenta que yo no soy fanático de Google TV, pero por lo menos con este modelo, pues ese aspecto como que de que sea fluido me hace olvidar que no soy fanático de Google TV. Bueno, no siendo más, no sé qué piensas acerca de este modelo. ¿Lo comprarías? O si lo tienes, ¿te llegó este mismo modelo o te llegó igualito al que se ofrece en la página del costo, con las bases más rectas? Y si es compatible con Dolby Vision tu unidad, o te llegó uno que no es compatible con Dolby Vision, como por ejemplo es este caso, por favor déjanoslo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas estar al instante cada vez que subo un nuevo video. Te voy a dejar con una prueba del sistema de sonido para que más o menos te hagas una idea de cómo poder resultar en la vida real. Ya sabes que deja muchísimo que desear. Hasta la próxima.